Amén. Los invito a que estén despiertos por este resto de tiempo. ¿Y sabe por qué una de mis oraciones es ese despertar de la iglesia? Porque estamos dormidos, porque a veces no entendemos la palabra. ¿Y sabes por qué no hay entendimiento? Porque cuando un corazón no está dispuesto a obedecerle al Padre, no puede ser la verdad revelada a sus corazones. Entonces, cuando disponemos nuestro corazón a Él, Él revela, Él manda secretos escondidos. Hay muchos infinitos secretos escondidos que Él quiere compartirlos contigo y conmigo. ¿Y no te parece muy precioso que ese es el deseo de Dios? Compartirnos sus secretos. Los secretos nada más y menos que el Todopoderoso. ¿Alguien puede decir amén? El nombre de este mensaje tiene que ver con lo que Dios ha venido inquietando a mi corazón para aprender de qué se trata la gracia, de qué se trata ese regalo. Y el nombre del mensaje, quiero que lo repitas conmigo, pero no solo por repetir vanas palabras, sino porque cuando lo estés repitiendo, tu corazón entienda lo que va a decir. Repite conmigo: no tomaré la gracia de Dios como algo sin sentido. Ahora digámoslo corrido: no tomaré la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Y sabes qué? Nosotros tomamos la gracia de Dios como algo sin sentido, porque como no le vemos sentido, como no la entendemos, pero tú y yo podemos cada día entender más los secretos de Dios cuando disponemos el corazón a no seguir haciendo lo que a mí me parece, sino hacer la voluntad de Él, que me trae gozo y felicidad. Porque la verdad, en la iglesia, si en el mundo hay amargura, en la iglesia hay más. Hay una amargura, hay una falta de gozo. Y ojo, cuando tú estés sintiendo tristeza, cuando empieces a sentir un poquito de tristeza o de desilusión, ojo con eso, porque cuando llegas a la depresión es difícil salir de ahí. Entonces Dios quiere que el gozo sea algo que mantenga la llama encendida, porque sabes que el gozo es un fruto del Espíritu. Entonces, si hay tristeza, el Espíritu Santo no está en mí, no se ha fecundado ese fruto, esa semilla que trae el gozo. ¿Y el gozo de qué? De la salvación. Entonces vamos a empezar con una historia de atrás, del antiguo pacto. Recuerda que yo quiero que tú seas consciente hoy que Dios, desde antes de la fundación del mundo, tú y yo estábamos en el corazón del Padre. Amén. Estábamos en sus planes y todavía estamos en sus planes. Él no nos ha sacado y necesitamos creerlo. Pero cuando creemos que todavía estamos en sus planes, tenemos que obedecerlo, ¿o no? Ay, sí, yo estoy en tus planes, gracias Dios. No, pero ¿qué hay que hacer para que se cumpla el plan y el propósito de Dios en tu vida y en la mía? No te preocupes, iglesia, que si tú viniste hoy aquí y el Espíritu Santo te impulsó, no creas que fue tu esposa, tus hijos o cualquiera. Vamos pues para la iglesia, chévere. No, bueno, de pronto si lo empujaron, también el Espíritu Santo puso en tu corazón ese sentimiento, porque podías haber dicho que no, ¿cierto? Entonces, en el antiguo pacto Dios empezó a hacer algo que es en lo físico. ¿Recuerdan cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo? ¿Y dónde lo hizo? En el desierto. Todo lo que pasó en el desierto, que puede ser un imposible. Tú y yo en el desierto construimos un tabernáculo también, que es preparar este templo para que Jesús y el Padre y el Espíritu Santo puedan habitar. Entonces, ¿tenemos la misma tarea que Moisés? Sí. ¿Que nos toca más fácil? Sí. Porque no te imaginas en el desierto manejando miles de personas de todos los genios, carácter y temperamento. Aquí te toca a ti solo lidiar con el tuyo y con el mío. Pues no usted conmigo, sino que cada uno con el suyo. Entonces, ¿te imaginas Moisés lidiando con más de 5,000, 7,000, 12,000 personas? Millones.
con los genios porque le venían la gente a poner quejas. Y tú y yo solo, si nos preocupamos por nuestro propio carácter, la ganamos. Entonces nos toca más fácil, ¿sí? Y a él lo pusieron, el Señor en vivo y en directo hace el tabernáculo para que este sea. ¿Y el tabernáculo qué era? No era que hagamos el tabernáculo y luego así va a ser en el cielo, al revés. La réplica de lo que había en el cielo era lo que se iba a hacer en la tierra. Tú y yo formamos este templo con la imitación o la réplica o la copia idéntica a la del cielo. Cuando dejamos que Jesús entre en nuestras vidas y empiece a dominar el carácter, que ya no sea yo, sino Cristo en mí, ahí se empieza a formar el tabernáculo en medio del desierto, o sea, en medio de las pruebas, no en medio de una vida fácil. ¿En medio de qué? De las pruebas, tú y yo vamos haciendo ese tabernáculo que Dios mandó a hacer. Entonces, con esta introducción, quiero decirles que en medio de todo esos geniecitos, ese mal carácter, imaginen nosotros multiplicados por 20,000 o quién sabe cuántos. Si a veces no podemos con el hermanito, ay, ¿usted por qué dijo eso otra vez? Ay, ¿por qué? Ahora 20,000, 30,000 millones para juntarse en esos malos geniecitos, malos carácter. Y había mucho pecado, mucha abundancia de pecado, solo que la gente no sabía que estaba pecando. Tú y yo ya sabemos qué es pecar, ¿cierto? Pero Dios quiso mostrarse por su infinita misericordia al pueblo a través de Moisés, diciendo las leyes, y a través de las leyes decía, mire, esos son mentirosos. Mentirosos, ¿qué es mentiroso? Que dice mentira. ¿Y qué tiene? Es pecado. Y Dios nos fue mostrando a nosotros que a través de las leyes éramos culpables, porque Dios estaba avisando que todo lo que estaba haciendo es pecado. Y tal vez tú vienes a la iglesia y dices, ay, eso era pecado. O te lees un libro de la Biblia, los proverbios, los salmos, cualquier libro, y te vas a dar cuenta que ay, eso es ser fariseo, eso es ser hipócrita, eso es ser mentiroso, eso es ser orgulloso, porque ni siquiera sabíamos que todo lo que estábamos haciendo, y aún hacemos, porque hoy nos vamos a dar cuenta de otro montón de pecados. Nadie dijo amén. ¿No estás feliz porque hoy vas a descubrir pecados? Bueno, vamos a Romanos 3, 9, 24, 25, como nos ayude el Señor aquí, hasta donde nos lleve el Señor. Para ir entendiendo qué pasaba con los pecados, vamos en Nueva Traducción Viviente y dice, ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos, ¿vamos en cuál? Romanos 3 desde el 9, sí. De que los judíos somos mejores que los demás, para nada. Todo, tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Tú y yo, todos estamos bajo el poder del pecado. Ay, ¿cómo así que el poder? Es que es un poder que nos domina, es un poder que nos hipnotiza, que aún uno sabiendo que eso no se hace, ese poder está sobre nosotros si nosotros no nos comportamos como Cristo se comportó en la tierra. Y Él no era pecador, pero Él nos enseñó a que predomina ese ser espiritual que tiene los frutos y los dones del Espíritu, para que ese poder no me domine a mí, sino que yo con dominio propio domine ¿a quién? Al pecado. Muy bien, ahora sí, seguimos 10. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Mira, hasta en la iglesia, y vamos a ir analizando estos versículos, nos podemos sentir perfectos. Cuando nosotros no tenemos esas ganas ni de ir a la iglesia, es porque no tenemos hambre y sed de ser limpios y purificados. Cuando tú y yo no nos convencemos de que no somos justos y que todos los días somos pecadores, ya estamos entrando en un pecado. Porque todos los días debemos estar dispuestos ante el Creador, ante el que nos hizo, para que Él nos diga que no somos justos. ¿Hay algún justo aquí? No somos justos.
Dios nos justifica, que es otra cosa, pero no somos justos delante de Dios si Cristo no está en nosotros. Muy bien, 11, sigamos ahí. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. ¿Y qué quiere decir este versículo? Que tú y yo nos volvemos sabios cuando buscamos a Dios. Si no lo buscamos, no somos sabios. ¿Somos qué? ¿Qué es lo contrario de sabios? Necios. Y mira, eso es algo que relataba Pablo, pero está contando la gran tristeza que se ve en la iglesia de Dios. Dice que nadie es realmente sabio porque nadie busca a Dios. Tú y yo queremos andar en sabiduría, pero nos da pereza buscar a Dios. Y muy lindo que estemos viniendo a la iglesia, eso nos alegra demasiado. Pero después de salir de aquí, tenemos que seguir buscando sabiduría, ¿sí o no? Y todos los días andar en sabiduría. 12, sigamos ahí. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Tú y yo, cuando no buscamos sabiduría, ¿qué somos? Además de insensatos, inútiles. Somos inútiles delante de ¿quién? Delante de Dios. Pero si tú y yo no nos sentimos inútiles, no vamos a dejar que Él nos vuelva útil. Si tú y yo no decimos, Señor, tengo una iniquidad, soy inútil, no te sirvo, no busco sabiduría. Porque si el Creador es el más sabio de todo el universo y Él me creó, ¿yo a quién tengo que ir? Al Creador. Él es el que me enseña directamente la sabiduría. Entonces, si no vamos a la presencia de Dios a decir, Señor, soy un inútil, Él no va a poder hacernos vasijas útiles para Él, siervos útiles para Él, porque no reconocemos que somos inútiles. Muy bien, no hay ni uno que haga lo bueno. Mira lo que decía Pablo a la iglesia en la carta ¿qué? A los romanos. Dice que no hay ni uno solo. ¿Usted siente que esto es para los romanos? Es para nosotros, los hijos de Dios. Está hablando a una de tantas iglesias donde debemos sentir que no hay nadie que haga lo bueno, porque medio hacemos algo y ya creemos que estamos en santidad. No, es hacer lo bueno todo el tiempo. Sigamos ahí, 13. Lo que hablan es repugnante. Mire lo que dice Dios a través de Pablo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Mira, la idea es hoy encontrar pecados, iglesia. Y esto me conmovió demasiado, donde Dios dice que lo que hablan es repugnante a los ojos de ¿quién? Y mira esto tan tremendo. Dice, como lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. A Dios le huele nuestra boca a una tumba podrida. Cuando un muertito ya lleva 4 días, ¿a qué huele? A algo repugnante, a algo podrido. Y aquí el Espíritu Santo nos habla que lo que hablamos a Dios le huele como a una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios. Dios está hablando que tengamos cuidado con eso que nuestra boca habla y que el Espíritu Santo hable a cada uno. Si son chistes de doble sentido, si son groserías que salen de nuestra boca. ¿A qué le huele esta boca a Dios? A muerto, a tumba, a repugnante. ¿A alguien le gusta que a eso le huela tu boca a Dios? Levanta la mano. ¿Le gusta? ¿Y a quién le parece triste que Dios diga que mi boca huele a eso? ¿Te parece triste? Entonces eso es confesar, ¿ok? Que nos vamos con Dios confesando esos pecados. Qué triste que Dios sienta que si dije un chiste de doble sentido, si hablé del prójimo, es algo repugnante para Dios y que tenemos que guardarnos de la lengua y del veneno. ¿Qué es veneno? Todo lo que puede salir de mi boca, rabia, rencores, crítica, enojo, toda contaminación que hay en mí, es ese veneno que ¿por dónde sale? Ahora, por los ojos también se ve el veneno que hay dentro cuando hacemos miradas que no deben hacerse, gestos, y todo eso lo habla la palabra, de los gestos y todo lo que, pero aquí está hablando de la boca. Iglesia, cuidémonos de hablar, o sea, que sea, ruégale al Espíritu Santo
que pase algo en tu cuerpo, como Pablo hablaba de ese aguijón, y que te hable como cuando a uno le pegan pellizcos debajo de la mesa para que no diga tal cosa. Pídele al Espíritu Santo que te dé patadas debajo de la mesa, que algo haga que te jale el pelo, no sé, que te muerdas la lengua, no sé, algo que Él te ayude a ver qué repugnante está haciendo delante del Señor. 14. Su boca está llena de maldición y amargura. Lo que hay en mi corazón pasa por la boca y se llena de cosas repugnantes y de amargura. Iglesia, no es malo sentir amargura. Lo malo es quedarte ahí. Lo malo es que tú sepas que estás amargado y no vas a la presencia de Dios a que Él saque esa amargura. ¿Y cómo saca la amargura? Mirando en la palabra de Dios. Él ahí me está diciendo si estoy siendo tierno, si estoy siendo áspero, si no estoy siendo amable. A veces callado también soy mala clase. Cuando me preguntan y contesto solo con la cabeza o ni contesto o no miro a las personas. Ahí también estoy mostrando amargura y la boca está llena de maldición. ¿Qué es maldición? Que yo no hablo palabras de bendición. Y la gracia significa que Dios me perdona tanto todos los días, pero yo no perdono al prójimo. Cuando Dios habla de la gracia, es ese regalo del perdón que Dios me concede a mí, pero yo no perdono a nadie. Porque critico todo el tiempo, porque el veneno está en mi corazón, porque hay maledicencia, porque todo lo que digo es maldiciendo. Y un ejemplo de cómo maldice: este nunca va a cambiar, no, con este no se puede, no, es que esto es una porquería. Eso es maldecir. Y bendecir es decir lo contrario: si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Que Dios me ayude a ser testimonio tierno y amable con esa persona. Pero la idea de esta palabra, iglesia, es que tú y yo cambiemos después de esta palabra, no que sigamos con maldiciones, porque acá Dios está hablando para que nos arrepintamos de muchos o pocos pecados. Detrás de esto hay mucho. 15, vamos. Se apresuran a matar. La iglesia, tú y yo matamos con un pensamiento, matamos con una mirada. Como un piropo por ahí que no es ni tan piropo: si tus ojos fueran balas ya me hubieran matado. Porque miramos con odio. Eso es matar. Para Dios somos asesinos cuando juzgamos en nuestro corazón algo que hasta si es verdad. Usted sabe que su hermanito es un perezoso, hasta es pecado decirlo, porque solo al juez le toca decir perezoso para el calabozo. Y me salió en verso, sin esfuerzo. Entonces el juez es el que dice si este es perezoso, si este es chismoso. Yo no, porque entonces si este es perezoso y este es chismoso, yo soy un juicioso, pero no del verbo de ser juicioso, sino del verbo de juzgar. Ay, yo soy juicioso, no, de ese no, con Z, de ser juez, de hacer juicio. 16. Eso es apresurarnos a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. Todo el tiempo, cada que doy un paso, cada día destruyo en vez de edificar. Y siempre por eso sufro, porque yo me permito sentir dolor en mi corazón. Entonces primero destruyo mi alma, y como ya la destruí, destruyo la de los demás y del que estoy hablando. Estoy hablando mal del prójimo, destruyo la mía, porque me decepcioné de ese querido hermano. No debemos esperar nada de nadie, ni siquiera de mí mismo. Tengo que decirle al Espíritu Santo que me ayude. Entonces yo no puedo sufrir, porque yo soy el dueño de lo que está de aquí para adelante. Si yo decido si me desvío o si escucho la voz del Espíritu Santo, que es el que me va a llevar. O sea, cuando te digo soy el dueño, es el que yo decido si voy por caminos torcidos o derechos. Tú y yo somos los que decidimos. Y si sufrimos, repite conmigo: si sufro es porque quiero. Y es la verdad. Porque Dios, no, eso no había que decirlo, pero ya sigo yo. Porque estamos destruyendo el camino. Cada palabra que diga, haz de cuenta que es una piedra que puse en el camino y yo mismo me estoy tropezando con esa piedra. 17, sigamos ahí.
17. Nos distrajimos todos. 17. No saben dónde encontrar paz. Y póngame cuidado aquí. Aquí, everybody. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Dice, no saben dónde encontrar paz. Mira, tú y yo, cuando no tenemos sabiduría, cuando somos insensatos, cuando maldecimos, no sabemos encontrar paz. No hay paz en el corazón. Lo único que hay es paz, 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 paz. Dale a todo el mundo, sin compasión. Eso es no encontrar paz. Y prueba tu iglesia, prueba cada uno de ustedes, porque lo he probado en mi corazón. Cuando yo decido amar al prójimo y no me concentro en los pecados o en las faltas que ellos tienen, encuentro paz en mi corazón. Pero cuando me concentro en el pecado o la falta del otro, la paz se perdió. Amén. Tenemos que ser conscientes de que la paz yo mismo la pierdo por no concentrarme en la bigota, en la viga que hay en mis bigota. ¿Y qué es eso? Y la pastora donde Jacob, la esposa del bigote, ¿ok? No, bigota es la viga grande, bigota que en el ojo, que no la vemos. 18. No tienen temor de Dios en absoluto. Mira, cuando nos atrevemos a tan solo pensar, la gente no se da cuenta de nuestros malos pensamientos. Pero ¿quién se da cuenta? Dios. Entonces, si yo sé que solo Dios se puede dar cuenta de mis pensamientos y lo pienso, no tengo temor. No hay temor. Tenemos que guardar el corazón de un mal pensamiento, de un mal sentimiento. Pero qué tan difícil es, ¿verdad? ¿Es difícil o no? ¿Tú crees que Jesús, después de cada embarrada que hacemos cada día, Él dice, no, no va a poder, ay no, Padre, otra vez, mira, y va y le pone la queja y se pone a chismosear con el Padre? No, si usted viera la que me hizo hoy Lina. No, Él dice, Padre, veo que está arrepentida, veo que hoy vino al trono de la gracia, pidió perdón. Démosle placito a ver si mañana sí lo hace. Mandémosle otra prueba y verás que sí la pasa. Jesús no se decepciona de nosotros. Jesús sigue hasta el fin y por eso nosotros tenemos que seguir hasta el fin con los demás, porque somos discípulos de Jesús y debemos, pero es que Él es Jesús. Pues claro, entonces ¿por qué Jesús dice sean santos? Porque yo soy santo, es un mandato, es una obligación. Eso no es, si usted quiere sea santo como yo soy. No, sean santos y radical así como yo soy, porque yo puedo entrar en ti y gobernar tu vida. Solo por eso. Si yo dejo que el Espíritu de Cristo esté en mí, Él gobierna mi vida. Si no está, pailas. Vea, una que ya tenía spoilers de la prédica. 18, sigamos ahí. Obviamente, 19. Obviamente la ley se aplica a quienes fue entregado porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Qué querrá decir eso? Los mandamientos llegaron para que nadie tenga excusa de decir, y eso era pecado. Aquí lo dice el Señor, que la ley se aplica a quienes se le fue entregado. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a nosotros, para que nosotros no digamos, es que eso es pecado. Pues si usted no viene a la iglesia, entre más se pierda la venida a la iglesia, más cosas te vas a dar cuenta, o no te vas a dar cuenta de menos cosas, te vas a dar cuenta, gracias, teleprompter tengo aquí, de menos cosas te vas a dar cuenta de que son pecado. Pero si yo no sabía, si yo falté hace 8 días, yo no sabía que eso era pecado. ¿Para qué no vino? Se la perdió y está pecando. Y dice la palabra que no puedes tener excusa, porque está en la palabra. O sea que si usted peca y no lee la Biblia, cuando estemos en el juicio le podemos decir, Señor, es que yo no sabía que eso era pecado. No podemos, ¿cierto que no? Muy bien, ahí vamos entendiendo. ¿Y por qué no sabía? ¿Cuántos años tiene? 65. ¿Cuántos tienes? 5. Bueno, esos que tiene son la oportunidad que tuviste en la tierra de ver a los profetas, la palabra de Dios, para darte cuenta si era pecado o no.
Repite conmigo, no hay excusa. Así no sepa, ya sepa dónde voy. Ah, no sabe. Ahorita le digo. Muy bien, 20, no hay excusa. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Si Dios sabía que si nos quedamos en la ley, nunca íbamos a ser capaces de cumplirla. Jamás. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Amén, muy bien. 21, pero no nos quedamos amañados ahí. Vamos a ver qué pasa después de eso. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Ahí se dice amén y me pongo feliz. Que Dios nos ha mostrado cómo ser justo delante de los ojos de Dios, porque estamos metidos en la grande y no podemos cumplir la ley. Por más que usted se lo proponga, usted y yo, siempre vamos a fallar. Y repite conmigo, en mis fuerzas jamás seré capaz de cumplir la ley. Necesito tus fuerzas, Señor. Amén. 22. Vamos ahí o muy rápido. Bien. Muy bien. Dios nos hace justos ante sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Nos hace justos solo por creer en Jesucristo. Vamos a ir redondeando y terminando esa partecita para concluir la primera parte. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie, repite, ni yo, ni tú, ni ninguno pueden alcanzar la meta si no es con Jesús, si no tenemos la mirada puesta en Jesús. Todo es por fe. Por fe tú y yo llegamos a la meta. Muy bien, 24. Sin embargo, en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo por nuestros pecados. Jesús es el hermano mayor que dice, no le dé papá la pela, démela a mí. Sí, papá, él se equivocó, pero déme la pela a mí. El padre obviamente va a decir que sí, porque fue su plan perfecto. El hermano mayor dice, ¿quién de aquí hermano mayor le dijo al papá, pégueme a mí? No le pegue a él, papi, pégueme a mí. ¿Cierto que no? Si hay algún valiente ahorita me lo cuenta, me le quito el sombrero. Bueno, no me lo puse, pero hasta consigo un sombrero y me lo quito. Si usted hizo eso verdaderamente. 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar. ¿Cómo que tuvo que pasar? Derramar su sangre, entregar la sangre. Esa es la primera parte del mensaje y ahí vamos. La sangre de Jesús, tal vez tú y yo no hemos entendido la revelación. Y hoy el Espíritu Santo, si tú dispones el corazón, Él nos va a explicar qué significa ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Por haber creído en Él, Él dio su vida y derramó la sangre. Porque uno dice, Cristo dio la vida por mí, la sangre fue derramada, pero no lo entendemos. Y tú sabes que por falta de entendimiento nos cambiaron el apellido. A causa de la falta de entendimiento, Pérez serás. El apellido le cambiará. El que no lo entienda, de pronto de aquí al lunes por la tarde ya lo ha entendido. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir con Levítico 4, del 1 al 6. Pero antes de ponerlo, yo quiero decirte que desde antes el sacerdote que se paraba en el tabernáculo era el encargado de recibir los animalitos para que esos animales derramaran sangre. Por eso dice en su palabra que sin sangre no hay
perdón de pecados. La palabra de Dios dice, sin sangre no hay perdón de pecados. ¿Lo crees? Hay que creerlo. Entonces dice que cuando la gente pecaba antes, o los que estaban en ese tiempo, tenían que conseguir un becerro, un animal, para que fuera derramándose la sangre y se la entregara al sacerdote. El sacerdote, ya vamos a ver en la palabra un poquito, porque es larguísimo y el Levítico se explica todo eso. Si quieres estudiarlo lo puedes hacer. Cogía la sangrecita con el dedo y chorreaba 7 veces adentro en el tabernáculo esa sangre que fue entregada, y el sacerdote hacía el papel de intermediario. Entonces vamos a ubicarnos nosotros en ese tiempo, en el tiempo de Moisés antes, y de ahí para acá, que yo pecaba y yo tenía que ir a conseguir un animal para que con la sangre matar el animal. Mira, no sé si hoy tú piensas en eso y te da pesar si pecas, tratarías de pecar lo menos posible. Primero, porque la avaricia no nos deja para ir a comprar un animal de esos todos los días. Y segundo, porque nos da pesar que un animal muera por culpa mía, ¿o no? Tenerlo que ir a comprar y matarlo y presentarlo. Podría dar tristeza o no, ay, lo tengo que ver morir por mi pecado. Entonces, que el Espíritu Santo te vaya llevando a eso que Él quiere explicar. Vamos ahí. Que el sacerdote era el intermediario. El sacerdote recibía el animal. ¿Y qué pasaba? Esa sangre, de esa manera, el sacerdote presentaba la ofrenda a Dios, porque se había sacrificado el animal. Vamos hasta ahí para comprenderlo. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, vamos ahí hasta el 6, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. De esta manera deben proceder con aquellos que pecan involuntariamente al hacer algo que viola uno de los mandamientos del Señor. Dice involuntariamente. Si el sumo sacerdote peca, o sea, ese sacerdote que ayudaba al pueblo de Dios y era el intermediario, el que recibía el animal, también pecaba. Mira lo que pasa aquí. Ese sacerdote también pecaba, como tú y como nosotros, representando aquí como pastores o guías o maestros al Señor en este lugar. Dice, si el sumo sacerdote peca y así mancha de culpa a toda la comunidad, debe presentar una ofrenda por el pecado que cometió. Debe ofrecer al Señor un becerro sin defecto. Este sacerdote pecaba, y si pecaba, manchaba el cuerpo de Cristo, el pueblo de Israel. Lo mismo tú y yo. ¿Cuántos se forman como sacerdotes hoy en la iglesia? ¿Cuántos? Nadie dijo. Ah, es que se me había tapado este oído. ¿Cuántos sacerdotes hay formándose? Ah, bueno. Nosotros como sacerdotes, cuando pecamos, estamos manchando el cuerpo de Cristo. Somos una mancha que tiene que ir rapidito a la presencia de Dios a limpiarse. Y aunque los otros hermanos de la congregación no se den cuenta en qué pecado está algún hermano, Dios sí sabe, y sabe que hay mancha en esa iglesia por uno de esos sacerdotes que no se ha limpiado. Pero aquí estamos mostrando cómo ese sacerdote tenía que ir a limpiarse y ofrecer un sacrificio al Señor, y cogiendo un animalito, un becerro sin defecto. Muy bien, 4. Debe llevar el becerro al Señor a la entrada del tabernáculo, colocar su mano sobre la cabeza del becerro y matarlo delante del Señor. La representación de poner la mano sobre la cabeza significa que esos pecados estaban siendo pasados ¿a quién? Al cordero. O sea, era un cordero santo porque los animales son puros, pero era la representación de que todo ese contenido de pecado desde la cabeza se traspasaba al animalito. Y por eso ese animal se ponía en vez de mí, porque yo era el digno de muerte por pecado, pero la muerte caía o recaía sobre el animalito. 5. Luego el sumo sacerdote llevará parte de la sangre dentro del tabernáculo. 6. Mojará su dedo en la sangre y la rociará 7 veces ante el Señor delante de la cortina interior del santuario.
adentro. Tú y yo tenemos acceso hoy directo adentro al tabernáculo. En ese tiempo solo el sacerdote podría entrar. Si tú y yo nos formamos como el sacerdote, siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos entrar directamente confiado al trono de la gracia. Saltemos al 13. 1, 2, 3, 13, muy bien. Si toda la comunidad israelita peca al violar uno de los mandamientos del Señor, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Y mira qué pasa después. 14. En cuanto ellos se den cuenta de su pecado, deben llevar un becerro como una ofrenda por su pecado y presentarlo ante el tabernáculo. Y es aquí donde me quiero concentrar un poco, iglesia. Tú y yo estamos hoy en la iglesia, no sabemos que algo es pecado. A través de la revelación, de la prédica, a través del estudio que tú tengas a diario con tu Dios en tu casa, te vas a dar cuenta que eres culpable o inocente. Inmediatamente yo me doy cuenta que soy culpable. ¿Cuál es la tarea que debo hacer? Buscar una ofrenda. Y en este caso, ¿cuál es la ofrenda que yo debo presentar? El cordero sin mancha, derramar la sangre y presentarla al sacerdote. Pero resulta que como hay una misericordia grande, infinita de parte del Señor, el Señor nos ha dado un sacerdote, donde nos habla el Señor en Hebreos. Hebreos 4, 14, 16. Miren esto tan poderoso, cómo es la gracia poderosa de Dios que dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, él vino de aquí, resucitó y volvió a ir al trono del Padre. Jesús, el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Antes de pasar al 15, por lo tanto, ya tenemos ¿qué? Un gran sumo sacerdote. Ya no es el de antes que pecaba. O sea que ya vino el tiempo de la gracia, donde tenemos acceso a ese sumo sacerdote. Dice 15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Nuestro amado Jesús enfrentó cada una. ¿Me lo estoy inventando o lo dice la palabra? Enfrentó en la tierra. Ay, no, pero es que Él es santo. No, es que Él nos está invitando a vivir aquí adentro, para que desde aquí adentro sea Él el que lo haga, no tú y yo. ¿No te parece una buena noticia? El Espíritu de Cristo, si tú lo aceptas en el corazón y si vas confiadamente en Él, ahí sí no está la disculpa. Ay, es que Él es santo, pues si Él es Dios. No, es que Él está diciendo, sí, es que yo soy santo y necesito entrar a ese cuerpo mortal para yo desde adentro manejar el barco, para yo desde adentro hacerlo yo mismo. Solo nos tenemos que dejar. Pero cuando no dejamos que Él lo haga, ¿y cómo no dejamos que Él lo haga? Dándole rienda suelta a la carne, no pidiéndole al Espíritu Santo dominio propio, que Él domine este cuerpo y haber un nuevo nacimiento. Entonces dice Dios que Él enfrentó las mismas pruebas. Por eso cuando Él le habla al Padre de ti y de mí, Él se compadece de nosotros. Él se compadece porque Él vivió pruebas, solo que santo. Pero esa santidad va a vivir en mí porque Él me va a ayudar. Y nos vamos a equivocar. Obvio, mientras estemos en este cuerpo pecaminoso, nos vamos a equivocar. Pero esa es la tarea, que en Cristo lo lograremos. 16. Así que acerquémonos confiadamente, con toda confianza. Estaba leyendo en Reina Valera en la mente. Así que acerquémonos con toda confianza
al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Y sucede de esta manera, iglesia. Yo voy al sacerdote que ahora se llama ¿cómo? Jesús. Yo me acerco confiadamente al trono de la gracia y le digo: necesito de tu sangre. Y ya hay dos en uno. Está el sacerdote que me entiende a mí. Está el sacerdote que vino a la tierra y pasó por pruebas. Está el sacerdote que no ha pecado. Está el sacerdote puro y sin mancha y es mi intercesor. Y mira lo que sucede: además de ser sacerdote, es ese cordero sin mancha. Y yo voy confiado al trono de la gracia y simplemente le digo: soy un pecador, he fallado, necesito ser bañado por tu sangre, bautízame con tu sangre. Inmediatamente hacemos eso, iglesia. Esa sangre es cambiada y transformada y tenemos el ADN de Cristo. Es la sangre del Cordero la que está dentro de mí. Yo no sé si entiendes la ternura y el amor que Dios quiere que entendamos hoy. Porque cuando entramos confiadamente al trono de su gracia, ¿cuál es el trono de la gracia? Donde encuentro su perdón, donde encuentro a través de la palabra, y por eso conmemoramos la cena todos los días, en la iglesia una vez al mes, pero todos los días tenemos que comer del pan, que es su cuerpo, su palabra, pero debe ir acompañada de la sangre, del vino. Y yo voy confiadamente todos los días y le digo: soy un pecador, necesito que me redimas, necesito que me cubras con tu sangre. Y ahí es donde ese cuerpo anterior, ese cuerpo muere. Vamos a Romanos 8, desde el 9. Cuando nosotros vamos confiadamente al trono de la gracia, ese viejo hombre está siendo dejado atrás. Porque este hombre pecaminoso nunca va a ir al trono de la gracia. ¿Saben por qué, iglesia? Porque el hombre carnal jamás va a reconocer que está en pecado. El hombre carnal está acomodado con la vida que lleva. Al hombre carnal le gustan las cosas de la carne. Por eso dice el Señor que debo ser nuevo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Hablaba Pablo. Pablo habla a los que ya lo habían logrado. Y tal vez nosotros todavía somos dominados por esa naturaleza pecaminosa. Y mire cómo habla el Señor: pero ustedes no están, dice Pablo a través del Espíritu Santo. Pero qué tal que hoy reconozcamos que la naturaleza pecaminosa sí nos domina, que el poder del pecado actúa sobre nosotros, porque seguimos siendo enojones, malgeniados, criticones, iracundos, falta de amor, todo lo que Dios te pueda estar hablando, mentirosos, perezosos. Y dice: pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Tú no puedes decir que tú le perteneces a Dios, iglesia, si no has aceptado el Espíritu de Cristo. ¿Y sabe cuál es el Espíritu de Cristo? La sangre de Él en mí, y que yo haya dejado esa naturaleza vieja. Ahí yo sé, cuando a mí me estorba pecar, cuando a mí me duele pecar, es que el Espíritu de Cristo ya está en mí. Porque Cristo, Jesús, nuestro hermano mayor, le dolía fallar al Padre. ¿Y cómo sabemos eso? Él decía: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es dolerle, porque si se hacía la voluntad de Él, era fallarle al Padre. Entonces nosotros todos los días debemos decir: que se haga tu voluntad, no la mía. Que el Espíritu de Cristo me hace sentir que yo no puedo fallarle al Padre. Amén. Entonces debemos saber si le pertenecemos de verdad a Él, no por palabras, sino de hecho. 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos ante los ojos de Dios.
Iglesia, tenemos que ser conscientes de que este cuerpo puede morir hoy. Y lo que vive para siempre es ese nuevo nacimiento que yo dejé nacer en mí. Hay una palabra que dice que Él nos recogerá. Él se recogerá a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a venir a recoger a Lina Marcela o el nombre tuyo. Él va a recogerme a mí, pero si Él está aquí adentro. Él se lleva mi alma, pero si yo presté este tabernáculo para que Él viviera adentro. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, Él se recoge a sí mismo. Él no recoge personas. Él recoge hermanos obedientes que aceptaron que en este tabernáculo la presencia de Él estuviera. Amén. Solo cuando nos hacemos justos delante de Dios es cuando el Padre nos mira desde arriba y ve a Cristo, no me ve a mí. Ay, allá va mi hijo andando y me va a traer a mi otro hijo, porque es de la única manera que volvemos al Padre, cuando en este tabernáculo camina Cristo, porque Él es el que nos lleva, por Él es que nos recogen. Solo el Espíritu Santo puede explicarnos, ¿verdad? Amén. Y Cristo vive en ustedes, entonces, el Espíritu de... ¿Cuál era? El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos. Oiga pues, ¿quién levantó a Jesús de los muertos? El poder del Padre. El Espíritu de Dios levantó a Jesús de los muertos, lo resucitó, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos. Este cuerpo, aunque lo llevemos ahí como un estuche, el que procuramos tener lindo todos los días, ay, que no le salga una arruguita y las manchas, ay, es que estoy subiendo de peso. Iglesia, eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque ese se queda acá, ese se pudre, ese se acaba. Pero el alma, el nuevo nacimiento, es el que Dios ve para llevarlo a una vida eterna y darle un cuerpo nuevo, porque es que vamos a tener un cuerpo nuevo. Y ahí sí que, uy, la pastora gordita, ¿dónde está? Ahí no la va a ver. Es un cuerpo nuevo, restaurado. No me importa si estuve aquí cachetona. Muy bien. Viven ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Usted y yo podemos andar en este cuerpo, pero estamos vivos por dentro. Estamos rejuvenecidos por dentro. Estamos llenos de gozo, de paz y de todo lo santo que Dios quiere que tengamos en nuestros corazones. Amén. O sea, ¿me estás entendiendo que somos dos personas andando en este mundo? Y que el cuerpo o lo terrenal está muerto. Y cuando resucitamos es porque hubo un nuevo nacimiento y estamos andando como seres nuevos en la tierra. Pero si tú sigues andando como siempre has andado en la tierra, con el nombre terrenal que te dieron en la tierra, aquí te quedas. No por mucho rato, no te prometo eso. Te vas, pero no hay vida eterna. Va a haber es muerte eterna. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa le incita a hacer. Ay, es que tengo que decirle cuántas son 5 por 5 a este. No esté obligado a cantarle la tabla a nadie. Lo que la naturaleza pecaminosa le dice, usted no está obligado a obedecerle a la carne. ¿Estamos? No está obligado a obedecerle a la carne, a lo que la carne le incita a hacer. 13. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Si tú y yo vivimos para obedecer a la carne, ¿qué nos va a pasar? ¿Y si hacemos lo contrario y obedecemos al Espíritu Santo? Muy bien. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo, solo con poder cambiamos. Cuando una persona sigue siendo la misma, es que el poder de Dios, del Espíritu Santo, no ha llegado a esa persona. ¿Y por qué no ha llegado? Porque Dios no quiso, porque la persona no quiso, porque no quisimos. Pero si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa,
Todos los días tenemos que hacer morir. ¿Y cómo se hace morir? Yendo al trono de la gracia y le digo: Señor, hoy quiero morir a este pecado. Lávame, quiero ser puro, santo delante de ti. Quiero ser santo como tú eres. Y pasa lo que le pasaron muchos padres antepasados, como Noé, que veíamos el video ahorita. Tan poquitos. Solo él era el único justo en ese tiempo, dice su palabra. Y qué rico que Dios pudiera decir que en esta iglesia hay más de un justo en medio de este tiempo. ¿Y cómo se justifica? Porque ya no soy yo, más Cristo vive en mí. Muy bien. Si viven obedeciendo, ¿a quién? A la carne, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Sigamos ahí. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos. Solo cuando somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Él. Amén. 15. O sea que, ¿qué tenemos que hacer? Uno como calla la voz del Espíritu Santo cuando sigue pensando y escuchando la naturaleza pecaminosa y dejándome llevar por las pasiones de la naturaleza pecaminosa. Y el Espíritu Santo: no hagas eso, pide perdón o quédate callado. No escucho. Le callo la voz al Espíritu Santo porque me gusta hacer lo que me gusta hacer, lo que a la carne le gusta hacer. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo, en cambio recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Abba Padre es nuestro papá. ¿Cuál es el miedo? No, es que el miedo es que si yo le pido perdón vuelve y me grita. No, el miedo es que si lo vuelvo a intentar vuelven y me rechazan. Deja el miedo, confía en Él. Él sabe si te van a volver a rechazar, si te van a volver a decir que no, si la vas a volver a embarrar. Él sabe cuál propósito y trato tiene entre tú y yo para Él. 16. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Él a toda la humanidad le dio un espíritu. Lo que pasa es que muchos de la humanidad, la mayoría, se mueren sin haberse conectado con su espíritu. Pero ese espíritu que Él nos prestó en la tierra vuelve a Él, pero vuelve solo. El alma se quedó sola. ¿Cuál es la tarea? Que este espíritu que Dios me dio, yo lo conecte al Wi-Fi del cielo. Si yo lo conecto al Wi-Fi del cielo, quiere decir que estoy andando conectado con los pensamientos del cielo, con el corazón de Dios. Hoy había una canción que cantábamos, hoy no había hablado de canciones, que la canción dice que el río de Dios viene desde el corazón de Dios y en ese es que yo nado, me sumerjo en su presencia. Hay que entender lo que cantamos. Ese es el río de Dios que nace del corazón de Dios. Y 17. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo. El hermano mayor viene por nosotros, pero tenemos que recibirlo aquí para que cuando Él venga a arrancarnos, nos lleve junto con el hermano mayor. Somos coherederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Tenemos que sufrir como Cristo sufrió. No, la vida no es fácil, pero con Él va a ser fácil. Y quería ponerte un ejemplo. Si hoy a nosotros nos tocara comprar un becerro, un animal, una vaca para pagar por los pecados, ¿alguno de nosotros puede levantar la mano y decir: yo cometo un pecado diario? 2, 3, sí, déjela levantar, mucho, ¿cierto? Al día. O sea que si tú y yo estuviéramos en el tiempo de la ley y no estuviéramos en la gracia, ¿qué pasaría? Tendríamos que comprar un animal y vámonos a ver. Y vámonos a averiguar cuánto cuesta una vaca, cuánto cuesta un ternero. Hoy en Colombia, hoy en el 2025, ¿cuánto cuesta un ternero? Vamos a mirar aquí cuánto cuesta una vaca. Volumen. Cuando somos generosos podemos comprar una vaca de 1.500.000, 1.700.000 para ofrendar por el pecado.
Y si somos más generosos, podríamos comprar uno de 2 millones de pesos. Páralo ahí. Pero en medio de sí, déjalo ahí. En medio de esto, iglesia, quiero que entendamos algo. Esto lo tendríamos que hacer hoy si no estuviéramos viviendo bajo la gracia. ¿Y qué hacemos con los tacaños que no invierten para el reino de los cielos? Que dice, ¿qué? 1.700.000, mejor no peco. ¿Podemos hacer eso, no pecar? ¿Podemos no pecar? Difícil. Entonces vivimos en pecado y nos salvamos. No, como somos de tacaños. Y el Señor desde antes en su misericordia, mire la misericordia del Señor. Él decía, mira, si ustedes no tienen con qué comprar en las leyes de Moisés, entonces compren ¿qué? Una tórtola o un palomo. Vamos a ver cuánto está costando hoy en Colombia una tórtola o un palomo. Vamos a mirar ahí. La módica suma 5,000 pesitos. Entonces este ejercicio es ¿para qué, iglesia? Voy a decirles para qué este ejercicio. Por un pecado diario, 5,000 pesos, solo uno, 3 por 5, 15, 150,000 pesos al mes. Pero es cierto que no es un solo pecado al día. Y nos la pusieron barata. ¿Cómo no vamos a agradecer la gracia de Dios si nos sale gratis? Y si Jesús nos perdona gratis. Y terminamos con Gálatas 2, del 20 al 21. ¿Te gustaría estar viviendo en esta época sin la gracia? Así no se va confiadamente al trono de la gracia. Terminamos con Gálatas 2:20 y mira pues, mi antiguo yo, concéntrate ahí que esto es muy importante para terminar con esto. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Cuál? El antiguo, el malgeniado, el grosero, el avaro, el parrandero, el grosero, cualquier cosa que le digan ahí. Ha sido enterrado. Si no lo ha hecho, hoy lo vamos a crucificar. ¿Tú darías hoy la vida por Cristo como Él la dio por ti? Y crucificar delante del Señor. ¿Sí? ¿Alguien dice amén? Es entregarlo todo, lo que me gusta hacer. Porque ese es el antiguo yo. Ya no vivo yo. Y solo iglesia, imagínate, si ya no vivo yo y Cristo vive en mí, ¿te imaginas Cristo haciendo las porquerías que tal vez todavía la iglesia hace? ¿Te lo imaginas? Cristo haciendo. Entonces no nos jactemos de decir, más Cristo vive en mí, porque si no lo está viviendo no lo podemos decir. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, repite conmigo, así que yo vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es para que yo me sacrifique como Él se sacrificó, que es renunciando. O Jesús no renunció a las cosas de este mundo. ¿Y qué cosa renunció? Pues Él no dijo, ay, ya no voy a las fiestas, ya no voy a parranda, ya no digo groserías. No, Él no pecó. Me refiero a que Él pudo haber dicho, no quiero hacer esto es muy doloroso. Y que dijo, Padre, si tengo que tomar esta copa, la beberé por ti. Nosotros no bebemos esa copa, eso me sabe horrible, no puedo. Y Dios dice que traguemos esos tragos amargos por amor a Él. Íbamos a leer el 20 y el 21 y dice, ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. ¿Cómo se llama el mensaje? No tomaré la gracia de Dios como algo sin sentido. Y dice Pablo diciéndole a los Gálatas, a la iglesia de Galacia, y dice, ya no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Amén. Puedes ponerte de pie. Iglesia, yo quiero que meditemos ahí junticos.
si nosotros estamos tomando la gracia de Dios como algo que no tiene sentido, y sería el pecado más grande que estaríamos cometiendo delante del Señor, porque no estamos valorando la muerte de Jesús en la cruz, porque si la valoráramos, iríamos por esa sangre que nos limpia del pecado, esa sangre que cuando vamos por ella, ese nuevo hombre es inyectado con el ADN de Cristo. Visualízate ahí, iglesia, en tu corazón, en tu mente, deja que el Espíritu Santo te hable y recibe como esa sangre de Cristo, cada que vas al trono de la gracia o desde este instante, si apenas lo estás entendiendo, yo te ruego que vayas ahorita mismo al trono de la gracia. Dile: Jesús, necesito que ese nuevo hombre que nace en mí sea bañado e impregnado de tu ADN, ese hombre espiritual, ese ser espiritual que Jesús, que el Padre llevará con nosotros cuando seamos arrebatados de este lugar, es porque se llevó el ADN de Cristo que dejamos inyectar, es porque tú y yo nos dejamos bautizar en la sangre de Cristo, en la piscina de su sangre, bañados por su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él quita la culpa. Cuando nos damos cuenta que somos culpables, lo único que hacemos es tener un deseo inmenso de presentar esa ofrenda delante de Él. Siéntete hoy con la necesidad de llevar esa ofrenda delante del Padre, y esa ofrenda es ese cordero que está contigo de la mano, que te está entregando esa sangre y que te está redimiendo, que te está limpiando, que te está purificando, que está quitando esa sangre inmunda que llevamos tú y yo por el pecado, y que se está poniendo esa sangre preciosa del Cordero sin mancha, regalándonos de su santidad y justificándonos delante de Él. Pídele perdón al Padre, porque aunque no lo hayas entendido, estabas fallando. Dile que te dé las nuevas fuerzas y que te enseñe a poder dejar toda mezquindad, toda avaricia, porque cuando no entregamos esa ofrenda, nos estamos guardando todas esas maravillas y riquezas que guardamos en nuestro corazón y tesoro que no entregamos a Él. Iglesia, la mayor riqueza que nosotros podemos entregar a nuestro Padre es esa ofrenda de arrepentimiento. Un corazón que vale tanto para el Padre es un corazón contrito y humillado, un corazón que se siente avergonzado por fallarle al Padre. Háblale a Él hoy y todos los días de tu vida, donde tú le cuentes que estás fallando, y ve al trono de la gracia todos los días a abrazar a ese sacerdote y a ese cordero sin mancha, para que nos regale de su sangre poderosa. Esa sangre está viva, y yo declaro hoy que conforme los hijos de Dios se hayan arrepentido, esa sangre poderosa que está viva como una corriente eléctrica se pasa por todo tu cuerpo, desde la cabeza a los pies, y limpia toda maldad, toda contaminación, y echa fuera todo espíritu inmundo que impide el acercamiento al Padre, que rompe ese velo que nos separa del Padre. Gracias, mi amado Jesús, porque tú eres nuestro intercesor, nuestro hermano, nuestro ayudador. Gracias porque tú nos enseñas cómo ir a reconciliarnos con nuestro Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu presencia, por tu fuego, por tu sangre, por tu perdón, tu gracia y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.